Perfecto, para continuar. Con respecto a los parámetros de seguridad en el contexto de ventilación invasiva, ahí abro un libro gigante, ¿cierto?, de opciones. Hay muchos que optarán por lo clásico, hay otros que probablemente estén un poco más de acuerdo con lo nuevo, me refiero al Mechanical Power. Pero bueno, veamos, ¿qué opina Angelo respecto a cuáles serían los parámetros ideales para no hacerle más daño a nuestro paciente en ventilação mecânica invasiva? Os parâmetros convencionais de uma estratégia protetora. Ajustar o volume corrente inicialmente a 6 ml por quilo de peso ideal, reajustar pelo tamanho do pulmão funcional, de acordo com a driving pressure, estratégia de titulação de PIP. O que nós temos escutado é que esses pacientes respondem a PIPs mais elevadas. FO2 também titulada para obter uma saturação. Normalmente eu trabalho com a mesma faixa de saturação de oxigênio do ARSNet, 88% a 95%. Então, são os passos de uma estratégia convencional para a SARA. O que muda, basicamente? Muda que esses pacientes parecem ter uma complacência não tão ruim, em torno, em média, de 40 ml por centímetros d'água. Então, são pacientes que, teoricamente, pelo que nós temos escutado, se consegue manter uma driving pressure menor, que a complacência não é tão ruim, mas, sobretudo, são pacientes em que é necessário titular uma PIP adequada. E aí, de novo, vem a grande questão que nós discutimos há muito tempo, qual é a melhor forma de titular a PIP? Vamos fazer PIP table ou ARSNet? Vamos usar PIP por driving pressure? Poucos serviços têm tomografia de impedância elétrica. Então, como nós vamos fazer? O que eu tenho feito, basicamente, em pacientes, não pacientes de COVID, mas em pacientes com SARA, é titular PIP por driving pressure. Só que, nesses pacientes de COVID, me parece que nós precisamos fazer alguma modificação. O que nós fazemos normalmente? A menor PIP que obtém-se a menor driving pressure. Parece que agora nós vamos ter que fazer um pouquinho o contrário. A maior menor driving pressure. Talvez a gente precise inverter isso, já que esses pacientes, os relatos é que estão trabalhando na faixa de 15 a 17 centímetros d'água de PIP. E quando se baixa essa PIP, me parece que eles recrutam muito rapidamente. Então, os parâmetros iniciais, me parecem, são os parâmetros de estratégia ventilatória convencional em pacientes com SARA, com a exceção de como esses pacientes se comportam do ponto de vista mecânico. Tem outra coisa para terminar. Não creio que, diante de uma pandemia, nós consigamos estar fazendo cálculo de mechanical power. Não creio. É limitar a pressão de platô, volume corrente baixo, controlar a driving pressure, é uma estratégia protetora convencional. Não acho que a gente vai conseguir estar fazendo muita ciência à beira-leito. Mas é a minha opinião pessoal. Perfecto, muchas gracias, Angelo. Enrique, ¿qué opinas tú respecto a parámetros de seguridad para manejo de paciente con distrés severo, en este caso? La protección alveolar es la parte más importante de la ventilación mecánica. Quiero hacer un paréntesis de lo que yo creo que vamos a ver. Lo que aprendimos en la epidemia de H1N1 fueron pacientes que sí saturaron los servicios críticos, pero no al grado de la saturación que se espera tener en esta epidemia, pero al parecer no son pacientes tan difíciles de ventilar como lo fueron los pacientes con H1N1. El doctor Gajic en Estados Unidos tiene un protocolo de iniciar con 350 mililitros de volumen corriente en mujeres y 450 mililitros en hombres, por supuesto. Si el paciente es mucho más alto o de menor estatura, uno tiene que ir controlando esto, pero quiero decir esto, lo ideal es iniciar con 6 mililitros por kilogramo de peso. Lo real es que posiblemente estaremos enfrente de muchos pacientes al mismo tiempo y
Incluso no sabemos si el estar utilizando una cinta métrica paciente por paciente pueda llegar a ser un problema. Entonces, volumen corriente 6 mililitros por kilogramo de peso. En el momento en el que tengamos tiempo, sea seguro medir al paciente, debemos ponerlo en 6 mililitros por kilo. Esa es la maniobra más importante de ventilación mecánica junto con el prono. Si no medimos 6 mililitros, lo demás no funciona. Quiero resaltar, por ejemplo, los estudios de prono empezaron a ser significativos, útiles, en el momento en el que se dividió en dos cosas, 6 mililitros por kilogramo de peso y solo los pacientes con menos de 150 de PaO2 FiO2. Entonces, volumen corriente bajo y presión meseta. Recuerden, la presión meseta es la parte más importante de la protección alveolar. Podemos especular que la presión, driving pressure, pudiera ser una meta, no al nivel de decir que es más importante que la presión meseta. De hecho, estar en contra de cualquier persona que diga que mantener presiones meseta por arriba de 30 en pacientes sin hipertensión pulmonar o sin guía de balón esofágico pudiera ser posible si la presión de distensión, la driving pressure, se mantiene por debajo de 15, eso no es correcto. El doctor Paolo Pelosi habla que la gran mayoría de los pacientes necesitan un nivel de PIB moderadamente alto, llamando 15 centímetros de agua a esta PIB. El doctor Fede Gordo en España opina lo mismo. Entonces, yo creo que es un buen plan iniciar con 6 mililitros por kilo de volumen corriente, poner el PIB en 15 y ver si esto hace que la presión meseta se mantenga por debajo de 30, tener una saturación periférica inicial en 88%, y no exigirle mucho a un pulmón que necesita descansar. Estamos hablando de que nadie se muere de hipoxia si satura por arriba del 88%, y las secuelas neurológicas por hipoxia son mínimas si se mantiene 75 de PaO2, independientemente de la FiO2. Entonces, esas parecieran ser las metas por el momento de manera inicial. Los reportes de Paolo Pelosi y Fede Gordo en estos momentos dicen que no es difícil controlar la presión arterial de PaO2. Entonces, pareciera que la hipercapnia permisiva tiene un lugar. Solo quiero decir que esto de buscar una PIB óptima nunca ha dado un resultado positivo en la disminución de la mortalidad. No digo que hay que buscar un PIB adecuado para el paciente, digo que la meta no es la mejor oxigenación. Todavía no tengo elementos suficientes para decir que la meta sea la menor presión de distensión. Para terminar el punto de la presión de distensión, yo les digo que es una forma de regular el volumen corriente en base al tamaño del pulmón. Pero no creo, y es una opinión personal, no creo que sea una forma de encontrar la mejor presión positiva al final de la expiración, la mejor PIB. Esa es mi opinión en los parámetros iniciales. Sean muy pacientes y, por favor, mucha comunicación. Una idea que yo tengo, no la hemos podido demostrar, es que cuando hay un cambio de turno en el ventilador, la mortalidad del paciente, me refiero a un cambio de turno de que llega un doctor a las 8 horas, pone los parámetros y el siguiente doctor a las 8 horas, cada 8 horas de cambio de turno, el paciente sufre. Realmente necesitamos tener un punto muy, muy específico para hacer un cambio en el ventilador. El paciente está desaturando a niveles no permisivos, el paciente tiene hipercapnia a niveles no permisivos, el paciente tiene presión meseta por arriba de 30. Fuera de eso, cambiar el ventilador no me parece muy prudente hacerlo oportuno. Todos tenemos que juntarnos y decir, estas van a ser las metas y estas van a ser las líneas. No digo que sea una receta de cocina, no digo que todos van a tener 350 mililitros, pero sí digo que tenemos que ajustarnos a un protocolo bien establecido. Para terminar, todo lo que se hace en medicina debe de tener 3 pilares, estar sostenido en 3 puentes. El primer pilar es un conocimiento fisiológico. ¿Por qué estamos haciendo esto? El segundo, una adecuada corroboración estadística. Esto funciona en el laboratorio, pero está funcionando en los pacientes. Y el tercero es un protocolo. De nada sirve tener la razón al decir
que el pulmón abierto es la mejor estrategia de titulación de PIP, si en el siguiente turno piensan que el reposo pulmonar es la mejor estrategia y en las noches piensan que APRV es la mejor estrategia. Todos tenemos que pensar igual, tratar de triunfar igual o tratar de fracasar igual, porque si al menos fracasamos todos iguales, aprendimos. Si tuvimos éxito haciendo cosas por turno, no sabemos qué fue lo que funcionó o tal vez nada funcionó. Muchas gracias, profesor y doctor Monares. Alberto, tu turno. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Algo que sumar? Nadie ha tocado hasta ahora el tema del Mechanical Power, lo cual creo yo que merece la pena por lo menos mencionar en el contexto de que probablemente no sea el mejor momento para empezar a experimentar con él. Alberto. No es el mejor momento. Vamos, yo creo que estoy casi al 100% de acuerdo con lo que han dicho Enrique y lo que ha dicho Ángelo. Si queréis, lo hago un resumen. En primer lugar, porque además te he mandado, si quieres ponerlos en la pantalla, te he mandado un montón de cosas ya por el WhatsApp que van en corroboración a lo que acabáis de decir. En primer lugar, la PIP, yo creo que si en el momento que vayamos a intubar a los pacientes, estos pacientes ya van a estar graves, o sea, van a tener un PF por debajo de 200, seguro. Eso, tener en cuenta entonces que la PIP, si nosotros queremos pautar una PIP inicial por encima del punto de inflexión bajo de la curva de compliance, sin tener que hacer la curva de compliance, resulta que eso en la revisión, el metaanálisis que hizo Fede Gordo hace ya unos años, extrayendo los datos del punto de inflexión bajo de la curva de compliance de esos trabajos, Vicente Modesto, un colega nuestro que es un crack en estadística, hizo un análisis de ese punto y ese punto varía, os lo voy a decir para no equivocarme, entre 12,3 y 13,1. ¿Eso qué quiere decir? Que lo lógico es que si tenemos a un paciente muy grave con un PF en torno a 100, la PIP inicial ya tendríamos que plantearnos 15. Por tanto, en consonancia con todo lo que han dicho. Segundo punto, volumen corriente. El volumen corriente no puedo estar más de acuerdo. Tiene que ser 6 mililitros por kilo de peso ideal. Claro, nosotros en pediatría eso lo tenemos más fácil que vosotros, en adultos. Bueno, quitando que ahora cada vez los niños están más gordos y dependiendo de los países también. Con lo cual, yo creo que merece la pena saber cuál sería el peso ideal de ese paciente para pautarle 6 mililitros por kilo. En segundo lugar, claro, si pautamos 6 mililitros por kilo y 15 de PIB, puede darnos lugar a que la presión meseta, la presión plató, pase por encima del límite tan bueno que acaba de decir Enrique, que sería intentarlo tener por debajo de 30 y a ser posible por debajo de 28. Pero entonces nos queda muy poco margen. Si ponemos la PIB en 15 y el límite lo queremos poner en 28, pues resulta que tenemos una driving pressure de 13 solo. Entonces, a lo mejor, en ese caso, tenemos que bajar un poquito el volumen corriente en esas fases iniciales hasta que se nos vaya reclutando el alveolo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si lo bajamos demasiado, y eso es lo que nosotros hemos visto, lo que dice la evidencia, si lo bajamos por debajo de 4, entonces podemos estar produciendo lo contrario, el efecto contrario, porque como muchas variables fisiológicas, el volumen corriente tiene un comportamiento en U y es igual de mal tenerlo por encima que tenerlo por debajo. Es lo mismo que la PO2. Es muy malo tenerlo por debajo de los límites que hemos establecido, pero también es malo, mucho menos, pero malo, tenerlo por encima, tener los pacientes hiperóxicos. Entonces aquí también tengo que hacer un inciso. Jamás deberemos tener a los pacientes con una saturación de 100%. Eso tenemos que quitarlo ya de todas las unidades de cuidados intensivos. Estoy muy de acuerdo en lo que dicen mis colegas americanos, de que el 97 es el nuevo 100. Y respecto a lo de saturación de 88, me parece correcto, sobre todo al principio, pero si podemos tenerla más por encima de 90, ¿no? En torno a 95, será mejor. Teniendo en cuenta una cosa, que la saturación por pulsiosimetría es muy pejigueras, podríamos decirlo, porque depende, la curva de disociación de la hemoglobina depende de varios factores. Y si tenemos un paciente alcalótico, por ejemplo, 88 de saturación significa que lo tenemos muy hipoxémico, muy hipoxémico. Mientras que si al contrario lo tenemos hipercárnico,
como podría ser el caso cuando planteamos hipercapnia permisiva, entonces 88 a lo mejor es fantástico porque la PO2 va a ser pues 70, 80, lo que hemos visto anteriormente. Y respecto a cuál es la PIB óptima, yo creo que sí que podemos encontrar una PIB óptima. Y además, eso te lo acabo de mandar, eso es lo que estamos trabajando ahora mismo en un metaanálisis. Y una forma muy sencilla de buscar la PIB óptima sería a través del PF. En el PF, si tenemos un PF por encima de 170, 180, probablemente ya no tengamos que subir la PIB. Ya no tengamos que buscarnos más maniobras de reclutamiento, no tengamos que hacer prono, no tengamos que hacer nada más porque ese paciente está suficientemente reclutado. Y el aumentar PIB o poner otra serie de medidas que aumenten el reclutamiento, a lo mejor lo único que hacen es aumentar la mortalidad. Porque, por ejemplo, si nos ocurre pronarlo, a lo mejor se estuva. Mientras que si está por debajo de 170, ese paciente está desreclutado. Entonces, en ese paciente es el que tenemos que hacer el esfuerzo de decir, no sé si tengo que subirle la PIB, o tengo que pasarlo a prono, o tengo que hacer una maniobra de reclutamiento, o cualquier medida que se nos ocurra para intentar reclutarlo un poquito más hasta ese nivel de PF. Eso es las ideas generales que yo creo que podemos sacar. Efectivamente, entonces, como conclusión, paciente que está severamente hipoxémico y refractario a toda la terapia que habremos instaurado hasta ese momento, no hay nada que discutir, hay que pronarlo y hay que tratar de perseverar la vida mediante esa maniobra.